¿Recuerdas esto? No entiendo de qué hablas. De esto, de estar aquí, de haber venido al 2022. Ok, sé a dónde quieres llegar. Si esto está pasándome a mí, Te estás perdiendo el tiempo. significa que ya te pasó a ti. Después de haber visto la serie Dark, se me hace casi que imposible poder disfrutar de una película que trate sobre viajes en el tiempo, porque mi mente literalmente explota. Literal, porque en vez de poder disfrutar de la película como debe ser, me pongo a pensar si realmente lo que estoy viendo tiene algo de lógica. Y para mí, en mi humilde opinión, esta película es un desastre. Ojo, es entretenida, pero es un desastre en cuanto a viajes en el tiempo. Y es por eso que si quieres saber por qué pienso esto, es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y el día de hoy hablaremos sobre la película Proyecto Adam. Este es mi primer video hablando exclusivamente de una película y me parece perfecto que sea sobre una que trate sobre viajes en el tiempo, que es lo que más ha gustado en este canal. De esta manera puedo traerte contenido un poco más diversificado y entretenido. Es por eso que te voy a pedir tu apoyo dejándome tu pulgar arriba y tu comentario para saber tu opinión o recomendación sobre qué otras películas pudiéramos traer en esta sección. También es importante que te suscribas si no estás suscrito y actives la campanita para que me ayudes a crecer este canal. Y por último es mi deber informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler. Así que sin más dilación, vamos a la acción. ¿Qué está haciendo, capitán? Creo que es obvio, robando este jet. Creo que es obvio que eso intenta. El Proyecto Adam. Esta película comienza en el año 2050 con nuestro protagonista, el Capitán Adam, que quiere viajar al año 2018 para rescatar a su esposa y evitar que se creen los viajes en el tiempo, puesto que se entera que su jefa Maya Sorian había manipulado el pasado para hacerse millonaria con la tecnología de su padre. Además que controlando los viajes en el tiempo, ella prácticamente tiene el control de todo el presente. Pero por un error de cálculo, Adam viaja al año 2022, consiguiéndose con su yo de 12 años y dándose cuenta que está en la fecha incorrecta, pero se encuentra muy mal herido, además que tiene que lidiar con su yo más joven, dado que siempre había tenido una personalidad muy explosiva, sarcástica y curiosa. Hasta aquí todo bien. El problema es que estas escenas nos hacen entender que Adam ya sabía todo lo que su yo más joven haría, como si yo hubiera vivido eso en su niñez. No te asustes. Oh, tropieza y haz un escándalo. Baja eso. ¿Quién eres tú? Baja eso, por favor. No te voy a hacer daño, te lo prometo. Y quizás te preguntarás qué tiene eso de malo, pues si se supone que viajó al pasado y se vio a sí mismo cuando tenía 12 años, la lógica indica que sabe lo que su yo más joven va a hacer, porque ya lo vivió. Pero resulta que esta película no es exactamente así, pues cuando llegan a su nave, que también es su máquina del tiempo, esta está ligada al ADN de su capitán, y si este no está bien físicamente, su nave tampoco funciona ni se repara, lo que le obliga a usar a su yo más joven que no tiene heridas para reparar y pilotear la nave. Pero cuando están dentro de la nave, lo que yo pensé que quizás era una coincidencia no lo era. El Adam adulto le confirma a su yo más joven que ya había vivido todo lo que él vivió, pero después le dice que cuando vuelva a su época fija, las memorias se reconstruirán, es decir, que su yo más joven se olvidará de haber visto a su versión adulta. Entonces, si su yo más joven se olvidó de todo lo que vivió con su versión adulta, ¿cómo es que el Adam adulto sí recuerda que ya vivió todo eso de niño? ¿Ves que no tiene lógica? Mi mente siempre arruinándome las películas. Pero si supieras que esto realmente no es lo peor, sino que aquí el Adam adulto también le dice a su versión más joven que no existe un multiverso, que ha visto muchas películas, confirmándole que existe una sola línea temporal que conecta el presente, el pasado y el futuro. Pero más adelante veremos que no existe forma alguna que esta película ocurra en una sola línea de tiempo. Bueno, la trama continúa, el Adam adulto se queda en un anexo de la casa y el joven lo encubre mientras este se recupera. Busca ropa de su papá y sale en una farmacia a comprar cosas para su recuperación, mientras que su versión joven se consigue con los jóvenes que lo fastidiaban de niño, y el Adam adulto lo envuelve en una pelea que este pierde, haciéndole entender después que era su destino perder esa pelea. Y otra vez mi mente diciéndome, Carlos, esto no tiene ningún sentido, pues se supone que él no debía recordar nada de eso. Pero bueno, continuamos, se consigue con su mamá y le da un consejo para que ella lo utilice con su hijo, y llegamos al momento donde aparecen los malos, pues resulta que Maya junto con su ex compañero Christos los persigue, pero cuando todo se está volviendo más complicado aparece su esposa, la cual había sobrevivido en el pasado por 4 años desde el 2018, rescatándolos para poderlos llevar a su guarida. ¡Atrás de todo! Es imposible. ¿Cómo fue que llegaste aquí?
Pero algo interesante es que mientras se defendían de los malos, al matarlos estos se desintegraban. Y el Adán adulto le explica a su yo más joven de manera sarcástica que esto es lo que ocurre cuando mueres fuera de tu época fija. Perfecto, todo bien. Entonces, ¿qué hacen todos estos tipos en el suelo? ¿Se están haciendo los muertitos? ¡Ya nos exhibiste! En fin, escapan de los malos y su guardia ya le explica que Maya debe volver al 2018 para darle información a su yo más joven para hacerse rica y poder deshacerse de cualquier obstáculo que le impidiera controlar los viajes en el tiempo. En fin, Adam tiene que volver al 2018 para poder evitar que se creen los viajes en el tiempo. Él quiere que su esposa lo acompañe, pero ella le dice que no puede porque su máquina solo opera con su ADN. Ajá, pero perfectamente las máquinas sí permiten que dos personas con diferente ADN puedan estar dentro, así que esta parte no la entendí. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pero bueno, vuelven los malos y Lura debe sacrificarse para que los Adam puedan escapar, muriendo en el año 2022 a manos de Maya. Pero durante la persecución ellos se esconden y Maya le dice por telecomunicador que su reactor está dañado, por lo cual solo le queda un solo viaje en el tiempo. Así que Adam, con su versión más joven, debe tomar una decisión. Si viajan al 2018 ya no van a poder volver, pero como el niño quiere volver a ver a su papá, le dice que sí, por lo cual hacen ese último salto temporal y viajan por medio de un agujero de gusano al 2018. Y es aquí donde yo considero imposible que esta película pueda ocurrir en una sola línea temporal. Pues para que Adam sea Adam se supone que tuvo que vivir una infancia relativamente normal. Su padre muere y más adelante se uniría al programa de pilotos. Pasaría lo de los viajes en el tiempo, se casaría con su esposa y en el año 2050 se enteraría que Maya era la mala y que supuestamente había matado a Laura. Por eso se revela y viaja para salvarla. Por lo tanto sería imposible en una misma línea de tiempo que tomara la decisión de llevarse a su versión más joven de manera definitiva al 2018, sin manera de poder regresar nuevamente. Pues si se supone que solo existe una única línea de tiempo, esta decisión automáticamente habría cambiado y alterado todo su pasado, haciendo que él ya no fuera él, o desaparecería, o ya no estuviera en esa nave, o qué sé yo. Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. En fin, la única manera de que esta trama pudiera continuar sin alterarse es que al momento de viajar en el tiempo no se pueda sobreescribir la historia pasada, sino que al viajar y conocer a su versión más joven se creará una nueva línea temporal a partir de allí, una nueva línea donde el Adam de 12 años conoce a su versión adulta, pero este Adam ya no sería el mismo Adam, lo único que compartirían es el ADN y la misma forma de pensar, pero sus vidas a partir de ese momento ya serían diferentes, pues se creó una nueva línea de tiempo con todos estos cambios, pero eso también significaría que su lucha carecería de sentido, porque nada de lo que hiciera modificaría su propio pasado, solo esta nueva línea de tiempo. Además, al momento de llevárselo dejaría esa línea de tiempo donde su existencia desaparecería para siempre en el año 2022 y crearía sin querer una nueva línea de tiempo que arrancaría desde el año 2018, en donde existen tres Adam, el Adam de 8 años, el Adam de 12 años y el Adam adulto, porque al momento de realizar ese viaje en teoría ya no podían regresar. Esto que te acabo de explicar es lo que tiene más lógica en mi mente para que esta película pudiera continuar sin que la decisión de viajar al 2018 con su yo pequeño alterara al Adam adulto, pues como ya lo dije, si solo existe una única línea de tiempo, sería imposible hacer este viaje sin que esto modificara de forma inmediata la existencia del Adam adulto, cuando mínimo debía desaparecer de la nave, dejando al niño solo en el año 2018. En fin, mi mente se volvió un caos intentando darle lógica a todo lo que estaba viendo. En fin, la película continúa, vuelven a ver a su padre cuando él estaba con vida, y al momento de revelarle la verdad, él no estaba de acuerdo con su viaje en el tiempo, pero antes de eso habían acordado no decirle que moriría, porque se supone que esto alteraría todo el pasado. Pero bueno, esto también carece de sentido, porque se supone que el hecho de estar allí ya había alterado todo. Y esas cosas. Y además, siendo justos, le pedí amablemente que se callara. Estoy bien. ¡Te lo ganaste! No golpeamos a nadie en esta familia. ¿Y eso qué fue? ¡Te lo ganaste! Le explican su plan, pero como su padre no está de acuerdo con alterar el tiempo, piensa que lo mejor es no intervenir, así que están solos. Ellos van a detener a Maya destruyendo el acelerador de partículas que su padre había creado.
vuelven a aparecer los malos, pero el Adam pequeño usa el dron para ayudarlo, hasta el momento en que está acorralado. En ese momento su papá aparece para ayudarlos, pues al final decidió que no dejaría solo a su hijo, diciéndole que lo que se tiene que destruir no es el acelerador, sino quitar el algoritmo protegido que él había creado. Con este mismo es que en teoría se estabilizan los agujeros de gusano para poder viajar en el tiempo. Así que mientras intentan hacer esto, aparecen los malos nuevamente junto con Maya, y después de golpes por aquí y madrazos por allá, el acelerador también se va destruyendo en el proceso, hasta que llega el momento en que son acorralados por las dos Mayas. Al final la Maya mayor decide disparar, pero la bala se desvía matando a la Maya joven. En ese momento mi mente de nuevo comenzó a sabotearme la emoción de este final, pues no paraba de decirme que lo que tenía no tenía lógica, al momento de que la Maya mayor desaparece por matar a su versión joven. ¿Y cómo supiste que funcionaría? Esas balas imparables poseen un centro de acero magnético. A veces te salva ser un nerd, ¿eh? Pues si se supone que están en una única línea de tiempo, si muere tu versión joven, la mayor también desaparece. Pero si esto ocurre en simultáneo, también desaparecen todas tus malas acciones y el caos que realizaste, por lo cual también desaparece el motivo por el que los Adam están allí para detenerla. Así que en teoría los Adam debieron desaparecer también inmediatamente junto con ella. Pero esto no pasó así. Ellos quedan allí por un rato mucho más largo para poder vivir un momento emotivo junto con su padre. Muy linda y toda la escena, pero no tiene lógica. En fin, ellos desaparecen, nunca se crearon los viajes en el tiempo, su padre igual muere y él vuelve a conocer a su amada de adulto y todos vivieron felices por siempre. Bueno, yo no sé si al final se entendió mi punto, traté de explicar toda la locura que había en mi cabeza. Lo cierto es que si no te complicas tanto la existencia, podrás disfrutar de esta película sin ningún problema, porque al final sí es graciosa y entretenida. Pero lo más importante, ¿qué piensas tú? ¿Te gustó? ¿Piensas igual que yo? ¿Tienes otra teoría? Te invito a dejarle en la caja de comentarios, siempre y cuando seas educado y te expreses con propiedad. Por mi parte, solo me queda pedirte que te suscribas, actives la campanita y después veas este video que te dejo por aquí o este otro que te dejo por acá. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!